Bueno, buenos días a todos. Gracias a los valientes que están a esta hora acá, 7:30. Realmente agradecemos la presencia. Tengo el agrado y el honor de presentar para esta charla de inicio de este workshop a la doctora Analía Sánchez Lucero. La doctora, todos la conocen, no hace falta presentación, pero yo tengo la obligación de hacerlo. Es jefa del Departamento de Hemostasia y Trombosis del Instituto de Investigaciones Metabólicas de la Academia Nacional de Medicina y es una gran referente para lo que es el diagnóstico de un montón de patologías hematológicas. Así que bueno, agradecemos a todos y le voy a ceder la palabra a la doctora. Bueno, buen día y gracias por venir tan temprano. Gracias por la invitación. Bueno, el término microangiopatías trombóticas fue descrito en el año 1952 para referirse a un hallazgo histológico caracterizado por una lesión específica de la vasculatura con engrosamiento y edema intraluminal. Posteriormente, este término englobó una serie de entidades que se manifiestan con trombocitopenia y anemia hemolítica microangiopática, caracterizada por la presencia de esquistocitosis y LDH elevada, que no tiene mucha relación la LDH con la hemólisis, sino más bien con el fenómeno de isquemia, y aptoglobina casi ausente. Característicamente se describía como una anemia hemolítica CUMS negativa. Estas dos características se acompañan de diferente grado de daño en órgano blanco, con síntomas neurológicos, con alteraciones renales y síntomas gastrointestinales. Y clásicamente se decía que la presencia de diarrea con sangre era típica del SU y la presencia de síntomas neurológicos característica de la PTT. Cuando en realidad hay un montón de síndromes intermedios que confunden y impiden o dificultan el diagnóstico. Dentro de las microangiopatías trombóticas tenemos cantidad de enfermedades, desde la coagulación intravascular diseminada, colasgenopatías, algunas drogas, la hipertensión maligna, que se acompañan de esta hemólisis microangiopática y que uno debería tener presente cuando enfrenta pacientes con esta hemólisis y trombocitopenia. La enfermedad, la púrpura trombocitopénica trombótica, es una enfermedad rara. En los países donde la estadística es un poco más fehaciente se calcula que hay de 3 a 6 casos por millón por año. La forma congénita es extremadamente infrecuente, en la mayoría de los registros constituyen menos del 5%. Es una enfermedad que se manifiesta en la edad reproductiva más en la mujer, con una prevalencia de 3 a 1 comparado mujeres con hombres. La raza negra está más predispuesta o tiene mayor riesgo de padecerla. El episodio agudo tiene una altísima mortalidad en la fase inicial y es una enfermedad que al día de hoy, gracias al mejor conocimiento de la patología, se ha ido transformando en una enfermedad crónica, lo que predispone a haber múltiples recaídas. En 50% más de los casos va precedida de un evento gatillo. El descubrimiento del ADAMTS-13 como parte de la fisiopatología de la PTT cambió la historia, tanto de la PTT como del SU. En el año 82, Joel Moake describió, estos eran unos hermanos gemelos que tenían entre las crisis de PTT la presencia de multímeros extragrandes de von Willebrand. Y dijo, bueno, el von Willebrand está implicado en la fisiopatología. Uno, para entender la PTT, el von Willebrand también comparte o está involucrado en la fisiopatología de las manifestaciones del SUA. El factor von Willebrand es la proteína más grande circulante
de todas. Es una gran proteína que se sintetiza en el endotelio y se deposita en los cuerpos de Wald-Palat y en las plaquetas. Este factor von Willebrand, cuando está guardado dentro de la célula, está constituido por multímeros muy grandes. Mientras más grandes son los multímeros, más propiedades adhesivas tienen. Cuando es liberado a la circulación, la ADAM13 va a proteolizarlo, a cortarlo en multímeros de menor tamaño y disminuir su capacidad adhesiva. Cuando esta ADAM13 está inhibida por un anticuerpo o hay una mutación que impide ese mecanismo de proteólisis, tengo ahí las bases para producir la enfermedad. A pesar de lo cual, hay pacientes que tienen déficits congénitos que se manifiestan en la edad avanzada o por primera vez en relación con un embarazo. Obviamente son enfermedades de múltiples gatillos y la sola presencia de un defecto no alcanza para producir la manifestación de la enfermedad. La ADAM13 es una metaloproteasa. El 90% de la ADAM13 circulante se sintetiza principalmente en el hígado y hay un 10% que se produce a nivel renal y también un poco de síntesis placentaria. Las manifestaciones clínicas, bueno, algunas son más frecuentes que otras. Se describía inicialmente por el año 26, cuando la describió Moscovitz, una péntada clásica que era la hemólisis microangiopática, la trombocitopenia, alteraciones neurológicas que son fluctuantes aún en el mismo paciente. La presencia de fiebre es extremadamente rara. Los síntomas gastrointestinales no son frecuentes y es incluso presencia de diarrea con sangre como manifestación de daño isquémico al tracto gastrointestinal. La afectación renal es frecuente, pero usualmente es muy leve y bueno, en sí lo que hay que tener es una alta sospecha clínica. En realidad, al día de hoy, gracias a la introducción de la terapia plasmática y al cambio en la sobrevida de estos pacientes, la sola presencia de la díada de trombocitopenia y hemólisis es suficiente para sospechar la enfermedad y comenzar el tratamiento. Desde el punto de vista del laboratorio, uno debe solicitarlo para sostener la sospecha diagnóstica y así voy a tener trombocitopenia, reticulocitosis y la presencia de esquistos en más de 1%, comprobar que no hay hemólisis autoinmune con una prueba de CUMS directa que sea negativa, excluir una causa frecuente en los pacientes hospitalizados como la coagulación intravascular diseminada, pidiendo estudios de coagulación para constatar que sean normales y también solicitar la troponina T. La afectación cardíaca en la PTT es sumamente prevalente y es un índice pronóstico. También con mucha frecuencia en PTT hay manifestaciones como buena enfermedad autoinmune, se asocia con otros trastornos autoinmunes. En uno de los registros más grandes y más largos que hay, un 11% de los pacientes tenían diagnóstico de lupus al momento de la crisis de PTT y fíjense que hasta más del 90% de los pacientes tienen anticuerpos antinúcleo positivos. Estos datos son los que posteriormente se unieron para hacer un marco de criterios diagnósticos de modelos de predicción para saber qué pacientes pueden tener ADAM13 severamente disminuida. ¿Por qué el compromiso renal es tan poco en la PTT adquirida? Si yo sospecho una PTT y el paciente se presenta con creatinina mayor de 2,5, debo considerar un diagnóstico alternativo o una glomerulopatía asociada. La hipótesis o el sustento para esto es que en la PTT adquirida, como les dije, hay una parte del ADAM13 que es sintetizada a nivel del riñón.
y en el riñón está protegida del mecanismo de autoanticuerpos, con lo cual funciona y por eso probablemente protege al glomérulo. En cambio, en la PTT congénita, esos dos pacientes iniciales del año 32 que describió Moake, al día de hoy ambos dializan, son insuficientes renales crónicos, y es al faltar de ADAMTS13 a nivel del tejido renal, el insulto crónico de la microangiopatía trombótica, aunque sea leve o subclínico, conduce al fracaso renal terminal. Esa sería la explicación de por qué en el 90% de los pacientes no hay alteraciones renales en PTT. En cambio, en el SUB, bueno, la membrana basal glomerular es carente de mecanismos reguladores del complemento, y eso, sumado a la fenestración del endotelio glomerular, hace que este órgano sea muy susceptible al ataque del complemento. Dentro del síndrome urémico hemolítico, bueno, el 90% de los casos son de origen infeccioso por organismos productores de cigatoxina. Es una patología especialmente pediátrica, no es mi especialidad, tiene una presentación característica con la exposición al alimento, un periodo de incubación, la presencia de los síntomas gastrointestinales, y solo un 10% de los expuestos a estos organismos van a desarrollar el SU. El SU atípico es una enfermedad ultra rara. Afecta tanto a niños como a adultos, aunque la prevalencia real en la población se desconoce. Se calcula que hay entre 1 y 2 casos por millón de habitantes. Y tampoco se conoce cuál es la prevalencia entre los síndromes urémico-hemolíticos, sobre todo en un país como el nuestro, donde tenemos 300 o 400 casos de subtípico, cuánta es la verdadera incidencia de esta variante de enfermedad. Se describen formas hereditarias y formas autoinmunes. Es un trastorno de los mecanismos reguladores del complemento que genera una activación o una disregulación de la vía alternativa, y tanto caracterizada por una pérdida de función de los reguladores, que son los más frecuentes, especialmente el H y el I, o una ganancia de función que es mucho más rara con afectación del C3. A pesar de lo cual, y a pesar de los avances en las técnicas moleculares de diagnóstico, aún hoy 40% quedan sin diagnóstico. La penetrancia de la enfermedad es pobre, solo 50%. Esto es lo que quiere decir que el estudio familiar no va a aportar a esos familiares bastante poco conocer su estado de portación genética. En general, la mayoría de los casos son del subatípico son de presentación abrupta. Ocasionalmente hay solo hemólisis y trombocitopenia. Esta es otra enfermedad donde aparecen los múltiples gatillos. Hasta un 70% de los pacientes tienen otras circunstancias que conducen a la crisis aguda, incluso diarrea viral o que no sea por organismos productores de cigatoxinas, enfermedades autoinmunes, el embarazo. Clínicamente es una enfermedad muy severa. 15% de los pacientes fallecen durante la crisis aguda, y un gran porcentaje del resto queda con secuelas renales. En las formas más graves, que se pueden dar hasta en 20% de los pacientes, hay manifestaciones extrarrenales, y estos son los casos que se superponen a la clínica de la PTT. Son pacientes que pueden tener manifestaciones neurológicas, incluso severas, manifestaciones gastrointestinales, cardiovasculares, hipertensión pulmonar, daño en piel con úlceras necróticas en piel. Y a estos pacientes que tienen manifestaciones tan graves se les suma una entidad donde hay hipertensión y sobrecarga de volumen que puede complicar todavía más la situación del paciente.
Esto, en verdad, son pacientes que evolucionan muy mal. ¿Qué métodos de diagnóstico disponemos? La verdad que desde el punto de vista del laboratorio, bastante poco. Las dos entidades son de diagnóstico clínico. En realidad disponemos de la actividad 13 para excluir el diagnóstico del PTT y acercar el diagnóstico del SUA. Los niveles plasmáticos de los componentes de complemento, la verdad que son de bastante poca utilidad. Uno podría usarlos para, antes del advenimiento de la secuenciación masiva, podía ser estos niveles de complemento orientador de qué factor estaba afectado, pero en realidad hoy en día con la secuenciación masiva, depender de los niveles plasmáticos de complemento para estas entidades no sería muy útil. Los estudios genéticos consumen mucho tiempo, incluso los de la nueva generación uno puede tener hasta un mes para obtener un resultado, con lo cual el diagnóstico reside absolutamente en la clínica, tanto el diagnóstico como las decisiones. Las decisiones de tratamiento, ¿no? El ADAMTS-13 es un método que ha ido mejorando a través del tiempo. Ahí ustedes ven, la actividad puede ser medida por análisis multimérico y métodos de binding al colágeno. Eso es para medir de manera indirecta cuánta ADAMTS-13 tiene el paciente, viendo ese plasma cómo afecta a un von Willebrand en el medio. Esos métodos antiguos demoraban hasta 48 horas. Yo tenía que incubar overnight el von Willebrand para que se despliegue, filtrarlo, dializarlo en unas bolsitas. Era sumamente engorroso. Hoy en día, gracias a Koichi Kokame, que describió el fragmento del von Willebrand donde va a clivar el ADAMTS-13, tenemos un método que en 4 a 6 horas está disponible. A pesar de lo cual, en grandes trials comparando laboratorios, puede haber discordancia de hasta un 12% entre la clínica y el resultado. Y venir el diagnóstico de la PTT en una recaída posterior. Después tenemos los métodos de inhibidor. A nivel comercial, la única que está es la IgG anti-ADAMTS-13. IgA, IgM y los complejos inmunes son métodos caseros. Y después los métodos funcionales para hacer pruebas de mezcla y demostrar si hay inhibición. Eso en cuanto a ADAMTS-13. Nosotros también hacemos estudios genéticos, pero como les dije son extremadamente raros los pacientes con enfermedad genética. Se describen más de 150 mutaciones y todo el gen de la ADAMTS-13 puede ser estudiado. ¿De qué manera yo puedo predecir qué paciente va a tener una deficiencia severa de ADAMTS-13? Este fue uno de los primeros trabajos que del grupo francés de referencia de microangiopatías trombóticas. Ellos identificaron que una creatinina baja, la presencia de anticuerpos antinúcleo y un recuento de plaquetas disminuido por debajo de 30.000 tenían una alta sensibilidad y un valor predictivo positivo para identificar el grupo de pacientes que tenían ADAMTS-13 disminuida. Esto fue el sustrato para que el grupo francés desarrollara este score pronóstico predictivo de ADAMTS-13 disminuida. Fíjense que la presencia de 2 o 3 de estos puntos se asocia con un 94% de posibilidades de que el ADAMTS-13 esté severamente disminuida. A diferencia del score plasmic, que es uno que está actualmente de moda, el grupo francés no incluyó el hecho de que el paciente haya tenido un trasplante reciente o la presencia de cáncer como
El grupo francés directamente a estos pacientes los excluye, estas microangiopatías trombóticas secundarias las excluye del grupo de posible PTT. El score PLASMIC, que está basado en 7 puntos relacionados con la trombocitopenia menor de 30.000, el volumen corpuscular medio que sea bajo, menor de 90, para excluir a los déficits de vitamina B12 como posible causa de la hemólisis microangiopática, la exclusión de cáncer. Es un score fácil de realizar, no requiere ningún método muy alejado de una clínica o un sanatorio común. Si uno dicotomiza a los grupos de riesgo y separa los de alto riesgo que tengan 6 o 7 puntos de los de bajo riesgo, el valor predictivo negativo es tremendamente alto. Un paciente de bajo riesgo no va a tener ADAMTS13 disminuida. Esto es americano, que son, seguían de este modo, ¿no? Y cuando hicieron un trial con varios centros en una región para demostrar o validar de manera externa este score, dividiendo en los 3 grupos, como ustedes ven, en el grupo de bajo riesgo, ningún paciente tuvo ADAMTS13 severamente disminuida y tuvieron cantidad de diagnósticos alternativos de microangiopatía trombótica secundaria. A diferencia del grupo de alto riesgo, donde el 72% de los pacientes tuvieron ADAMTS13 menor de 10%. Ellos a este score también le dieron un valor pronóstico, y si ustedes ven, esto siempre es llamativo, los pacientes de más alto score son los que tienen mejor sobrevida al año. ¿Y eso por qué? Porque las microangiopatías trombóticas secundarias, donde se incluye el SUA, el cáncer, las drogas quimioterápicas, se asocian con mala respuesta a plasmaféresis, mala respuesta a inmunosupresores porque no son por mecanismo de autoinmunidad y una alta mortalidad. Los de más alto riesgo andan o tienen un mejor pronóstico al año. Gracias a la incorporación de PLASMIC, uno podría plantearse un algoritmo de diagnóstico y de tratamiento diferente. Primero, plantearse si frente a una hemólisis microangiopática yo tengo un diagnóstico alternativo o no. Si tengo un diagnóstico alternativo, como puede ser hipertensión o una colágeno, un síndrome antifosfolipídico catastrófico, bueno, atender a esa enfermedad específica. Si no hay un diagnóstico alternativo, hacer el score de PLASMIC y pedir ADAMTS13, medirla. Y de acuerdo a cómo sea ese score, y acá es donde los americanos asustan, ellos directamente a los pacientes con score bajo dicen no plasmaférea, esto es observación. Y yo creo que ahí la plasmaféresis es una indicación individual que uno debería contemplar. Y en los pacientes de alto riesgo, manejarlos como PTT, con un tratamiento empírico. Entonces, con el resultado del ADAMTS13 en la mano, yo tengo a los pacientes de score bajo, si el ADAMTS13 es mayor de 10% o es normal, y la PTT ahí es muy improbable, yo me debería plantear otro diagnóstico. Si es menor de 10, eso es confirmatorio de PTT. Después voy a tener un grupo de pacientes que van a quedar entre un 10 y un 30%. ¿Estos son o no son? Y ahí ese grupo es difícil. Uno debe contemplar y tener presente que el ADAMTS13 severamente disminuida confirma un diagnóstico, pero una ADAMTS13 normal no me excluye la PTT. Por las limitaciones propias a la metodología que nosotros usamos para estudiarla, ¿no? Entonces, en este caso, en ese grupo de pacientes que quedan en un gris de diagnóstico de laboratorio, bueno, hay que considerar repetir el ADAMTS13 y si el paciente viene recuperando el laboratorio y clínicamente continuar con plasmaféresis. Nosotros hacemos ADAMTS13 y anticuerpos IgG anti-ADAMTS13 a la par
no lo hacemos secuencial. Algunos lo dejan solo para aquellos pacientes que tengan ADAM13 severamente disminuida. En base al nivel de ADAM13 y a la presencia o no de anticuerpos, yo voy a tener el diagnóstico de PTT autoinmune o PTT congénita. Ahí uno no debe olvidarse que hay pacientes que forman complejos inmunes circulantes, donde yo puedo no detectar el anticuerpo porque está acomplejado con la ADAM13, que es un mecanismo mucho más frecuente que el de la PTT congénita. Nosotros en nuestro registro, desde el año 2013 empezamos a hacer, se estudia la actividad de la proteasa o los pacientes con microangiopatía trombótica desde los 90, pero en verdad empezamos a incluir estudios de complemento en el año 2013 y por eso creció la población de pacientes con SUA que antes nosotros no nos involucrábamos. Esto también por el advenimiento y la introducción de nuevas terapias para el SUA, ¿no? Bueno, y sobre estas pacientes, entre enero del 2013 y junio del 2016, seleccionamos 250 pacientes para los que tuviéramos muestras en fase aguda, tanto pacientes con SUA como PTT congénita y adquirida. Y en este grupo de pacientes, bueno, como ustedes ven, los niveles de ADAM13 están severamente disminuidos en los pacientes con PTT y en los pacientes con SUA, si bien yo puedo tener algunos con un nivel bajo de 30 o 40%, son normales, que es este grupo verde de acá. ¿Por qué un paciente con SUA puede tener un nivel ligeramente disminuido? Es porque el riñón sintetiza ADAM13 y es una causa de un descenso leve de ADAM13. Hay una cierta prevalencia del sexo femenino en la edad fértil. Si uno mira el laboratorio, bueno, obviamente voy a tener en los pacientes con PTT adquirida y congénita una deficiencia severa de ADAM13 y en el SUA voy a tener niveles normales. Y en cuanto al anticuerpo IgG, bueno, obviamente voy a tener presente solamente en la PTT adquirida. En cuanto al laboratorio, como ven acá, el primer gráfico es el recuento plaquetario. Voy a tener niveles más disminuidos en PTT comparado con el SUA, y ese es uno de los criterios de evaluación en los scores, menor de 30.000. La LDH en nuestra población está más elevada en el SUA, y esto es llamativo porque no es lo que se describe. Yo creo que en parte se debe al sesgo de derivación, a que nos llegan pacientes más graves al laboratorio, y por eso puede ser que tengamos niveles de más de 2.500 de LDH en esta población. Y la creatinina obviamente está más elevada en el SUA con respecto a la PTT. Y fíjense que en PTT congénita tenemos un par de pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, que son pacientes que llevan muchos años de enfermedad. En cuanto a las manifestaciones neurológicas y renales, bueno, obviamente la proporción de enfermedad renal en el SUA es mayor con respecto a la PTT, donde prevalecen los síntomas neurológicos. Nosotros, como les dije, en el 2013 empezamos a hacer estudios de complemento y empezamos por los estudios genéticos, porque pensamos que los estudios plasmáticos en pacientes agudos como estos, como el del SUA, si no iban a ser de utilidad, somos pocos y íbamos a tratar de dedicarnos a algo que le fuera útil al paciente o a los médicos. Empezamos con la genética del factor H, que concentra dentro de todas los componentes del complemento la mayor cantidad de mutaciones que están involucradas en el H, y para estos pacientes estudiamos dentro del H también el haplotipo H3. Y así, bueno, tenemos estudiados hasta la fecha 23 pacientes, 17 con SUA y 6 con glomerulonefritis por C3, y hemos encontrado esta prevalencia de alteraciones.
Del haplotipo de riesgo tenemos 10 portadores potenciales. Estos es porque son heterocigotas y hasta que yo no estudie a otros miembros de la familia o alguien describa que ese haplotipo en heterocigosis es patológico, puedo decir que es un portador potencial, no firmemente unido a enfermedad, y 3 portadores confirmados porque son homocigotas. La primera paciente que nosotros estudiamos de forma más completa es una paciente del doctor Perelloni. Es una mujer que tuvo PTT posparto y en ella un subposparto con severa falla renal y un cuadro hipertensivo grave, y con estas alteraciones de complemento tenían C3 y C4 bajo y el factor B también disminuido. En ella encontramos 2 variantes nuevas que no habían sido descritas, una en el H y otra en el I. Una vez que encuentra las variantes en los diferentes genes, pasa estas variantes por diferentes software de predicción para saber cuán dañinas pueden ser estas alteraciones. Y como ven, la variante del H, bueno, está asociada con enfermedad, y esto se explica porque está localizada esta alteración cerca del sitio donde se une al C3b, o sea que es probablemente el mecanismo por el cual esta variante da enfermedad en el paciente. La variante en el I, a través de los software, no parece ejercer ningún efecto, y esto se ve complementado con el estudio familiar, que es la única utilidad de estudiar a la familia. Si ustedes ven, acá está la paciente que es portadora de las 2 variantes. Su madre le dio el factor H y el padre el factor I, y sus 2 hermanas mujeres y su niña son portadoras del I, que aparentemente no es patológico. Y esto explicaría por qué la única enferma de esta familia es la paciente que porta las 2 variantes. Bueno, y así fuimos identificando más alteraciones en el H, algunas descriptas. Avanzamos al MSP y para describir el haplotipo de riesgo, y tenemos 5 portadores potenciales y 2 confirmados. Ya podemos evaluar el dominio TET del C3 y encontramos en uno de los 5 pacientes estudiados una variante que también afecta la unión del C3 a CH y disminuye la unión de la proteína mutada C3 al MSP. Y finalmente Celia que es quien se encarga de todos los estudios genéticos, hizo una pasantía auspiciada por el CONICET en Iowa con el grupo de Richard Smith, y ahí logramos que toda esta cantidad de pacientes que tenemos estudiados, 35 pacientes que tuvieran estudios, muestra de suero, muestra de plasma y muestra de ADN, juntarlos para llevarlos a Iowa. Y si ustedes ven, esto es interesante porque uno tiene acá diferentes tipos de SU. Estos son los hallazgos positivos, no les puse los 35, ¿no? En el SU primario, es decir, aquel que no tiene ninguna asociación, la cantidad de variantes en los genes o de alteraciones en las copias, es decir, de lesiones o no, y su asociación con anticuerpos. Como así también su asociado a embarazo, su asociado a trasplante y un SU asociado a un tumor, donde se encontró lo más raro, que es un rearreglo que no está descrito, no hay muchos entrecruzamientos de material genético de uno a otro. En Iowa creo que tienen 3 pacientes más identificados con esta variante. Y bueno, si Dios quiere va a ser una publicación. Esto fue una experiencia sumamente interesante para poder encarar estudios de secuenciación de alto rendimiento y MLPA en el futuro, y establecer el vínculo con el grupo de Iowa, que es sumamente generoso a la hora de recibir visitantes.
Gracias a un convenio con la doctora Dragón Durí, ella nos prestó el estándar para hacer el dosaje del anti-H, y así nosotros hemos estudiado 113 pacientes, mitad adultos, mitad niños, y detectamos solo en niños, en alrededor de un 15%, la presencia del anticuerpo anti-H. El número es pequeño, nosotros no tenemos la historia completa de todos los pacientes, a veces nos faltan datos y no se puede adivinar si el paciente estaba muy comprometido o no, pero lo que logré contactar, esta cantidad de pacientes son de muestras guardadas que tenemos, ¿no? Pareciera asociarse a una enfermedad más severa de este tipo de SUB con manifestaciones terrenas. Actualmente, como le seguimos esquivando el bulto a los componentes plasmáticos, porque creo que no son de mucha utilidad, estamos tratando de estudiar, implementar algún estudio funcional de complemento. Los estudios basados en los test de hemólisis son difíciles de estandarizar, son difíciles de repetir incluso en el mismo laboratorio, así que vamos a intentar usar algún método basado en ELISA. Hay uno que permite evaluar las tres vías, la clásica, la alternativa y las lectinas. Es un método cualitativo, no cuantitativo, con lo cual no me es útil para monitoreo de la terapia, pero sí puede dar, con un método fácil, rápido, sencillo y repetible, dar una idea de cuál es la afectación de ese paciente en particular. Bueno, la idea es pensar en estas entidades como entidades que son de diagnóstico clínico, donde el laboratorio a veces es un poco mezquino, porque se encuentra alejado o el resultado viene muy tarde, así que voy a tener que confiar en las decisiones clínicas. Contamos con más herramientas al día de hoy para acercar o predecir qué pacientes van a tener ángiopatía baja y van a hacer PTT y qué pacientes no. Y bueno, contemplar también siempre separar una muestra de plasma anhidratado, que es un tubo de coágulo, se puede frizar, dura muchísimos años bien conservado y rotulado de qué se trata, como para, si en el futuro necesito un estudio, poder solicitarlo. Gracias. Muchas gracias, Analía, excelente tu presentación. Por suerte en el auditorio tenemos hematólogos y nefrólogos, así que cuando quieran podemos hacer preguntas y sacarnos dudas. Analía, te conozco bastante. La verdad que me parece absolutamente interesante tu presentación. Preguntarte, ¿por qué no hay series de pacientes trasplantados con recidivas y leucémicos hemolíticos? Ya que el 40% de los pacientes que llegan a trasplantes llegan sin diagnóstico etiológico, muchos de los cuales pueden al momento del trasplante recidivar. Sumado a esto, las microangiopatías secundarias a drogas inmunosupresoras que nos enfrentamos muchas veces al diagnóstico diferencial. Eso por un lado. Y por otro lado es, al momento del trasplante yo tengo varios pacientes, incluso cuando estudiaste hace muy poquito, que son pacientes que no seguían en el momento agudo de la enfermedad de su hemolítico y parecerían ser urémicos hemolíticos diferentes. Y estos son los que recidivan y pierden el injerto al momento del trasplante. Entonces te pregunto, ¿cuál es tu recomendación? ¿Qué te parece que tenemos que hacer con estos pacientes? Yo creo que disponemos hoy en día de muchas herramientas para el diagnóstico. El tema es pensarlo para el futuro del paciente. Son pacientes que acceden a un tratamiento, a una indicación de plasmaféresis o inmunosupresión y nadie se acordó de tomar una muestra de plasma o suero antes de empezar. El estudio genético es más complicado de obtener y ese no es influido por ninguna terapia, pero creo que no sabemos bien,
los pacientes no son pensados de ese modo, de que yo tengo una herramienta de diagnóstico posible. Y se mezclan, es tan heterogénea la presentación del SU y de la PTT, y tan complicado el paciente trasplantado con sus drogas inmunosupresoras, complicaciones infecciosas, que me parece que en ese se pierden, en ese contexto se pierden los pacientes que tienen defectos de complemento, que ameritan terapias específicas anti-C5. Por eso creo que tenemos que pensarlo más. Me parece que habría que pedirle a todos estos pacientes tendrá sospecha, presencia de mutación de HN. ¿Qué tendría que quedar? Pedir un estudio de presencia de mutación de HN. Yo creo que con la sola historia, sí. Y el tema es cuánto les puedo ayudar yo a los pacientes trasplantados en el momento. Por eso confiamos que los métodos funcionales nos den una idea mejor de qué le pasa al complemento en esa situación. Uno intuye que la vía alternativa va a estar alterada, pero darte una herramienta para poder guiarte y si no lo vemos, no lo empezamos a solicitar, no vamos a poder distinguir qué paciente se puede beneficiar. Todavía no está dicho qué paciente se beneficia. Así es. Analía, muy buena charla. Sí, con respecto a lo que decían, hay muchos pacientes con SHUT típico que llegan a insuficiencia renal crónica, que es un 20 o un 30%. ¿Crees que en esos pacientes amerita poder estudiarlos antes de trasplantarlo, antes de poner tu lista de espera o con un donante vivo? El subtípico es otra cosa. Si yo lo tengo constatado y estudiado, me parece que en nuestro medio es un gasto grande en salud. Yo diría que el paciente que amerita es el que tiene manifestaciones extrarrenales severas. Ese es un grupo de pacientes especial que amerita más estudios. Hace unos años nos derivaron un paciente que estaba en plan de trasplante renal. Tenía 30, ahora creo que tiene 40. Y tenía una deficiencia 13 de 0 y el realizan tiene mutaciones identificadas, es una PTT congénita. Es una PTT congénita que cuando uno va a revisar la historia, sus primeras manifestaciones fueron a los 5 o 6 años y parecía un subtípico. Ahí tenemos otra dificultad. Subtípico sin diagnóstico bacteriológico o de PCR. No está bien, y sobre todo nosotros que tenemos tantos. Deberíamos poder diferenciarlo en el momento, una enfermedad de denuncia obligatoria. Bueno, este paciente en sus primeros años hizo clínica del subtípico, instaló la falla renal y después síntomas neurológicos y me lo mandaron previo al trasplante. Y después estudiándolo encontramos un defecto del H que se asocia a glomerulonefritis por C3, está heterocigota, no sé cuánto es el valor de ese, no le podemos asignar un valor patológico, ¿no? Pero ese fue, los pacientes son así, se escapan de los escombros. Yo te voy a hacer una pregunta. Básicamente, en tu experiencia, que sos una de las que manejas a las mujeres en Argentina, ¿considerás que la logística actual ayuda para eso? Y una vez recibida la muestra, ¿cuál sería el tiempo de espera? Si bien claramente explicaste que no es necesario recibir la ADAM13 para eso. ¿Cuál es tu experiencia? ¿En cuánto tiempo vos podés ayudar? Independientemente que el médico sabe que no necesita la ADAM13 para continuar su tratamiento. La logística no es mala. Lo que puede pasar es que los pacientes a veces son demasiado complejos para tener buena muestra o buenos accesos venosos no contaminados con anticoagulantes que no sean citrato. El ETA inhibe la actividad 13, el tubo de hemograma que tiene ETA me da la actividad 0. Con heparina algunas veces hemos ensayado porque no hay posibilidades de tener una segunda muestra en ausencia de tratamiento y con heparina puede ser. Nosotros ahora tomamos la precaución después de un par de errores que eran por el error del tubo y le hacemos KPTT a las plasmas que me envían. Y en cuanto al tiempo de respuesta, nosotros nos ponemos un plazo máximo de 15 días en este momento.
Podríamos bajar, sí, si tuviéramos más cantidad de derivación. Sí se puede hacer en el día, podría tener una respuesta. Lo que pasa es que eso implica imprimir un costo al estudio muy grande en términos relativos, por ahí para un paciente de una prepaga no pasa nada, pero para un paciente hospitalario yo trato de sostener eso ajustado al paciente hospitalario, no de privado, ni para todos cobrar igual. ¿Una otra pregunta? Bueno, agradecemos a todos, agradecemos a la doctora Andrea Sánchez Lucero por su presencia y a todos los que nos permitieron estar 7:30 de la mañana. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Y un aplauso para